Buenos días, mi nombre es Amilyesenia Mosquera Hernández, soy estudiante de Tecnología en la Agencia de Farmacia. Un saludo especial a los compañeros del Diplomado de Profundización y al tutor Daniel Pino. El día de hoy les voy a hablar sobre el medicamento Sopiclona. Bueno, ese medicamento de la Sopiclona pertenece al grupo de los compuestos de las ciclopirolonas. Se ha reportado que tienen una acción hipnótica, se utilizan cuando hay dificultades para dormir, provocan un malestar o intervienen en las actividades de la persona. Es muy similar a las benzodiazepinas, que actúan sobre el sistema nervioso central con un efecto tranquilizante, producen sedación, sueño y alivian la ansiedad, además de los espasmos musculares y previenen las convulsiones. Además tienen efecto sobre el receptor de ácido y aminobutírico GABA, que es un aminoácido no proteico que se encuentra presente ampliamente en los microorganismos, es decir, en las bacterias, plantas y animales, y ha sido utilizado para el alivio sintomático del insomnio a largo o corto plazo. El principio activo de la Sopiclona. Este contiene lactosa monohidrato. Esta se utiliza como nutriente en la preparación de la leche modificada para los niños y para ajustar su contenido en hidratos de carbono. El fosfato de calcio pibásico dihidratado es una forma de fosfato cálcico y se encuentra en la leche bovina y se utiliza como complemento mineral. La celulosa microcristalizada se utiliza como agente de textura y estabilizador de la espuma. El almidón de sodio glicolato se utiliza para las cápsulas y tabletas para ayudar que se desintegren y disuelvan mejor. La copovidona se ha utilizado como aglutinante, es decir, que se mantienen unidos productos modificados, partículas o mezclas, y son utilizados en la producción de alimentos. El estearato de magnesio es un diluyente y lubricante para comprimidos y se utiliza para la fabricación de medicamentos en polvo, como las tabletas y las cápsulas. La hipomelasa, este medicamento pertenece al grupo de las lágrimas artificiales y contiene un lubricante y es utilizado para el alivio sintomático de la irritación. Y el dióxido de titanio se utiliza como goma de productos industriales y de productos para las pinturas. Y el polietilenglicol se utiliza para vaciar el colon antes de una colonoscopia o un enema de Vario, que es un examen en el que el colon se llena con un líquido y luego se utiliza para los rayos X. Mecanismo de acción de la Sopiclona. Esta está compuesta por dos estereoisómeros, es decir, que tienen la misma fórmula molecular y la misma secuencia de átomos enlazados en una combinación racémica. Eso quiere decir que es una mezcla de dos compuestos químicos con actividad óptica, es decir, que guardan entre sí la relación de imágenes especulares que se encuentran en proporciones equivalentes, de la cual el componente activo es la exopiclona. Esa se utiliza también para tratar el insomnio. Actúa como un agonista total de los receptores iotróficos GABA, que su principal función es regular la excitabilidad del tejido nervioso mediante la capacidad de las neuronas que puedan cambiar su potencial eléctrico y transmitir ese cambio a través de su axón. Modulan la apertura de la célula. Esta apertura conlleva a una hiperpolarización, es decir, que va a haber un incremento en el valor absoluto del potencial de la membrana de la célula, que consiste en disminuir la excitabilidad de la célula. El efecto global de la Sopiclona consiste en una rápida inducción del sueño. Acá vamos a ver las fases REM del sueño. Estas son ciclos que debe cumplir el sueño
y va a estar dada por movimientos oculares rápidos. Esa representa el 25% y se da entre los 70 y 90 minutos después de la persona dormirse. En la etapa 1 el sueño es más liviano. En la etapa 2, cuando te duermes profundamente y empiezas a perder la conciencia de tu alrededor. La fase 3 y 4, el sueño es más profundo y se considera la más importante para tu salud, ya que las ondas son más lentas y es difícil que te despiertes. En la etapa 5, o en la fase 5, se considera el movimiento más rápido de los ojos, las frecuencias cardíacas y respiratorias más fluctuantes y aumento de la tensión arterial. La farmacocinética es el efecto del organismo sobre el medicamento o el fármaco. Bueno, esta se divide en 5 partes: en la liberación, en la absorción, distribución, metabolismo y excreción. En la liberación, esta ocurre desde el momento de tomarse el medicamento. La absorción es que ya una vez disueltos empiezan a avanzar por el organismo. La distribución es que el medicamento va a viajar hasta el lugar de acción. Y el metabolismo se va a dar principalmente en el hígado para transformarse químicamente. Bueno, entonces la absorción de la sopicriona se absorbe rápidamente a través de la vía oral, 7.5 miligramos. Las concentraciones máximas en el plasma, que es un líquido transparente y ligeramente amarillento, representa el 55% del volumen de la sangre. Se alcanza a las 1.5 o 2 horas y son aproximadamente 30 y 60. Y tras la administración de 7.75 y 7.5 miligramos respectivamente. Bueno, la biodisponibilidad es el grado y la velocidad con que una forma activa, es decir, el fármaco medicamento o uno de sus metabolitos, accede a la circulación y alcanza de esta manera su lugar de acción. Es de alrededor de 80%. La distribución, el producto se distribuye rápidamente a partir del compartimento vascular. Esta es una masa líquida que circula en el interior del espacio cardiovascular, es decir, en el plasma o en la sangre, y consta del corazón y los vasos sanguíneos. La unión a proteínas plasmáticas es débil y no es saturable. El riesgo de interacciones medicamentosas es muy bajo. Y el metabolismo principalmente se da o se metaboliza por el hígado. Las reacciones adversas. Estos se clasifican según Medra. Esta es empleada particularmente para la codificación de los efectos adversos en informes de estudios clínicos y en bases de datos de farmacovigilancias y para facilitar la búsqueda en estas bases de datos. Entonces se dan muy frecuente, poco frecuente y muy raras. Las reacciones adversas. Hay unos trastornos del sistema inmunológico muy raras, que son el angioedema, que es un desarrollo repentino de hinchazón e inflamación bajo la superficie de la piel. Reacciones anafilácticas, que son reacciones alérgicas graves que ponen en riesgo la vida. Los trastornos psiquiátricos poco frecuentes como las pesadillas, agitación. Raras como la confusión, trastornos en la libido, es decir, que son disminuciones en el deseo sexual, irritación, agresividad, alucinaciones. Y las no conocidas como ansiedad, delirios, ira, comportamiento normal y muy común el somnambulismo, dependencia o síndrome de abstinencia. Las del sistema nervioso como la disgeusia, que es un sabor amargo, la somnolencia, poco frecuentes como el mareo, cefalea, raras y algunas raras como la amnesia anterroja. Esta amnesia es una partida de la memoria donde los nuevos acontecimientos no se guardan en la memoria a largo plazo. En los no conocidos como la ataxia, que es una falta de control muscular o de coordinación de los movimientos.
La parestesia, que es una sensación indolora como sensación de hormigueo o adormecimiento de las manos, piernas, pies y los brazos. Los trastornos cognitivos como pérdida de la memoria, déficit de atención, trastorno del habla, trastornos oculares no conocidos, como la diplopia. Esa es una alteración visual que consiste en la percepción de visión doble. Los trastornos respiratorios, torácicos y mediastínicos. Estos mediastínicos son inflamación e irritación en la zona del tórax. Y raras como la disnea, que es una sensación de falta de aire, y no conocidas como la depresión respiratoria. Los gastrointestinales frecuentes, que son sequedad de boca o serostomía, y poco frecuentes, náuseas, no conocida la dispepsia o indigestión, que se refiere a las molestias y dolor que se produce en la parte alta del estómago. Los hepatobiliares muy raras, el incremento del edema moderado de los niveles de la fosfatasa alcalina. Esto quiere decir que podrían ser signo de daño en el hígado o algún tipo de enfermedad de los huesos. Trastornos de la piel y el tejido subcutáneo, raras como prurito o ras, que son alergias o ronchitas en la piel. Trastornos musculoesqueléticos y el tejido conectivo, no conocidas como la debilidad muscular, trastornos generales y alteraciones en algún lugar de administración. Poco frecuentes como la fatiga, las lesiones, intoxicaciones, raras como las caídas, síndrome de abstinencia por la retirada de la sopiclona. Estos síntomas pueden incluir insomnio, dolor muscular, ansiedad, temblor, sudoración, agitación, confusión, dolor de cabeza, palpitaciones, taquicardia, delirio, pesadilla e irritabilidad. En casos graves puede ocurrir síntomas como la desrealización, que es una alteración pasajera de la percepción o de la experiencia del mundo exterior. También de la despersonalización, que es una alteración de la percepción o la experiencia de uno mismo. La hiperacusia, que es un síndrome que se caracteriza por una hipersensibilidad auditiva creando intolerancia a la mayoría de los sonidos cotidianos. El entumecimiento, hormigueo en las articulaciones, hipersensibilidad a la luz, al ruido, al contacto físico o alucinaciones. En algunos casos raros, las convulsiones. La clasificación según la gravedad. La gravedad no habitual. Dificultades de concentración, ataques de cólera, depresión, alucinaciones, alteraciones de la memoria, debilidad muscular, erupciones cutáneas, fiebre, dolor de garganta, úlceras o dolor continuo en la boca o garganta. La gravedad moderada y presentación muy habitual, como la somnolencia, torpeza o inestabilidad y confusión, especialmente en los ancianos y pacientes debilitados. En la moderada y presentación habitual, como calambres o dolor abdominal, visión borrosa o cambios en la visión, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y cirroxonía que se queda en la boca. La clasificación según el mecanismo. Esta se divide en varias. Primero son alteraciones del fármaco. Estas son reacciones cuyos efectos están relacionados con el mecanismo de acción del fármaco y son dependientes de la dosis del medicamento. Entonces se dan como trastornos del sistema nervioso, gastrointestinal, de la piel y del tejido subcutáneo, del sistema inmunológico, musculoesqueléticos y del tejido conectivo, del aparato reproductor y en la mama, psiquiátricos y reacciones paradójicas raras. El tipo B son reacciones típicas ya del paciente, que son no relacionadas en los efectos farmacológicos. Entonces son como, fundamentalmente son el sonambulismo, el uso del alcohol y otros deportes del sistema nervioso central. El tipo C son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de tratamientos largos y continuos. Entonces se da la amnesia anterrógrada, que esa es una amnesia temporal y la persona va perdiendo la memoria en secciones o en partes. Las benzodiazepinas y sustancias similares a estas.
Las benzodiazepinas disminuyen la actividad en partes claves del cerebro, como aquellas involucradas en la transferencia de acontecimientos en la memoria de corto plazo o a memoria de largo plazo. El tipo D, que son aquellas reacciones adversas que aparecen tiempo después de haber suspendido la medicación. Esas pueden ser como reacciones psiquiátricas y paradójicas, y se dan más como la intranquilidad, excitación, irritabilidad, agresividad, ideas delirantes, ataques de cólera, pesadillas, alucinaciones, psicosis y conducta inadecuada. La tipo E, que corresponde a las reacciones adversas que aparecen tras la suspensión brusca del medicamento. Y se da el uso concomitantes de opioides y de benzodiazepina. Concomitantes quiere decir que ocurre durante el mismo periodo de tiempo y se refiere a síntomas secundarios que se presentan con un síntoma principal y pueden dar lugar a la sedación, depresión respiratoria y como hasta llegar a la muerte. Y la tipo F son aquellas reacciones originadas por agentes ajenos al principio activo del medicamento, por ejemplo los excipientes. Se da la despersonalización, hiperacusia, entumecimiento y hormigueo en las articulaciones y sensibilidad a la luz, al ruido y al contacto físico o alucinaciones. Interacciones medicamentosas no son recomendadas ningún medicamento tomarse con alcohol, ya que puede haber una disminución de la atención, puede afectar a la capacidad de conducir, utilizar alguna maquinaria. Debe evitarse el uso concomitante de las bebidas y medicamentos que contengan etanol o alcohol. Asociaciones a tener en cuenta: los derivados morfínicos como los analgésicos, antitusivos y terapia de sustitución, o los barbitúricos que actúan como sedantes del sistema nervioso central. Aumento de la depresión respiratoria, una sobredosis puede llevar a un desenlace mortal. En los derivados morfínicos tenemos a los barbitúricos, antidepresivos y sedantes, antihistamínicos, antiansiolíticos, que son medicamentos con acción depresora del sistema nervioso central. Neurolépticos, que disminuyen la excitabilidad nerviosa. La clonidina, que trata la hipertensión arterial, y análogos de la talidomina. Este es un sedante y calmante de las náuseas, entonces no es recomendable con este tipo de grupos farmacológicos o medicamentos. Con los opioides, el uso concomitante después de las benzodiazepinas aumenta el riesgo de la sedación, depresión respiratoria, coma y hasta llegar a la muerte. La fertilidad y el embarazo y lactancia no hay evidencia científica que diga que haya seguridad para el embarazo, es decir, que es mejor no es recomendable. Puede alterar o puede inducir algún riesgo en el feto. La lactancia de la Subutrona se excreta por la leche materna en la proporción de la leche, entonces no es recomendable. No se debe utilizar en las madres lactantes tampoco. Las referencias bibliográficas: en esta referencia las tomé de algunos vademecum y de diccionarios de especialidades farmacéuticas. De antemano, muchísimas gracias por la atención prestada.